El cardenal Müller ha roto el silencio con una intervención contundente. Sostiene que los obispos no están obligados a acatar ciegamente las directrices papales, sobre todo cuando éstas imponen órdenes injustas. No deben ceder ante quienes pretenden eliminar la tradición. Sus palabras representan una señal inequívoca de resistencia, pero no se ha limitado a una mera defensa teórica, sino que también ha trazado una vía de escape concreta. ¿Qué implica todo esto para el futuro de la Iglesia? ¿Quién tendrá el coraje de prestar atención? Quédate con nosotros hasta el final. Mientras la atención mundial se centra en Roma y en las dinámicas de poder que se perfilan de cara al próximo cónclave, la Iglesia sinodal prosigue sin titubeos su camino reformista, luchando con una determinación casi ciega contra la tradición establecida. Nada parece poder detener el proceso de demolición de la misa acostumbrada, ni las peticiones de los fieles, ni las súplicas de los sacerdotes, ni siquiera el sentido común que invitaría a una pausa para la reflexión. Cada etapa del camino sinodal, cada documento y declaración oficial, parece seguir un esquema predefinido. Se habla de escucha, inclusión y respeto por la diversidad. Y sin embargo, el único ámbito que se ve privado tanto de atención como de respeto es el de la tradición. La uniformidad, criticada en otros ámbitos, se convierte en un dogma absoluto cuando se trata de imponer una liturgia única, una sola manera de vivir la fe y una visión monolítica de la Iglesia. La misa tradicional se considera superada, porque representa lo que se pretende borrar definitivamente. Y no se trata de una simple cuestión numérica. Si bastara, bastaría con dejar que la tradición se extinguiera por sí sola. Sin embargo, al contrario de lo previsto, a pesar de las prohibiciones, restricciones y cierres, la fe arraigada en la tradición sigue fortaleciéndose. Las iglesias que aún celebran el rito antiguo se desbordan, las comunidades prosperan, los jóvenes acuden en masa, y esto es inaceptable para quienes han decidido borrar el pasado. Bajo el peso de decisiones arbitrarias, numerosos obispos han cerrado las puertas a esta liturgia milenaria, a menudo cediendo a la presión directa de Roma. Pero ahora, un cardenal de renombre rompe el silencio y lanza un llamamiento abierto a la resistencia. Debemos ser honestos. Esto no es un simple debate litúrgico, sino la confrontación entre dos visiones de la Iglesia. Por un lado, hay una Iglesia que se arraiga en la continuidad de la fe y que considera la tradición el motor de su identidad. Por otro, una institución que, en nombre de lo nuevo, parece decidida a desconectarse de su pasado, imponiendo una uniformidad artificial que anula su historia. El mensaje es claro. No se puede construir un futuro católico eliminando el propio legado. El cardenal Gerhard Müller, antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha pronunciado palabras encendidas en defensa de la misa tradicional, afirmando que los obispos no están obligados a ejecutar órdenes provenientes de Roma, si éstas van en detrimento del bien de los fieles. No se trata de una declaración cualquiera, es un desafío directo a quienes, en los últimos años, han tratado a los católicos apegados a la tradición como un problema que hay que erradicar. La Iglesia no es un cuartel en el que se obedece mecánicamente las órdenes, ha reiterado el cardenal, subrayando que la verdadera obediencia se debe a Cristo y no a decretos burocráticos que sofocan la fe. Sus palabras llegan en un momento particularmente crítico. Numerosos fieles han sufrido la privación de la liturgia, que durante siglos ha santificado a generaciones enteras. Si hasta ahora la resistencia ha sido susurrada y oculta, Müller la saca a la luz.
ofreciendo a los obispos una justificación teológica para oponerse a las imposiciones de Roma. Según él, los sacramentos no deben ser eliminados, sino que deben ser accesibles para todos. Un principio que debería ser obvio en una iglesia que proclama inclusión y acogida, pero que, en cambio, reserva el trato más duro a los hijos más fieles a la tradición. Y esta afirmación no es un caso aislado. Otros prelados, de forma más o menos explícita, están empezando a sostener que un decreto injusto no obliga moralmente a su aplicación. La pregunta clave es esta: ¿se puede sofocar la misa que ha formado santos, iluminado a los doctores de la Iglesia y nutrido a generaciones de fieles, en nombre de una supuesta unidad litúrgica que en realidad no se exige en ningún otro rito católico? ¿Por qué las iglesias orientales católicas pueden preservar sus tradiciones sin problemas, mientras que quien está ligado a la misa en latín es tratado como un rebelde? El cardenal Müller no se ha limitado a una defensa teórica, sino que ha trazado un camino concreto. Los obispos tienen el deber de proteger el derecho de los fieles a los sacramentos. No existe ninguna ley divina que imponga la desaparición de la liturgia tradicional. Si el principio de la sinodalidad, tan ensalzado por el Papa Francisco, tiene un significado real, entonces debería aplicarse también a aquellos que desean mantener la misa de siempre. La realidad, sin embargo, es que la sinodalidad se aplica solo cuando sirve para desmantelar la tradición, nunca para preservarla. Las palabras del cardenal Müller representan una señal fuerte. La resistencia crece, y no todos los pastores están dispuestos a someterse a una línea ideológica que anula siglos de fe. Si hoy un cardenal tiene el coraje de expresar públicamente este pensamiento, ¿cuántos otros lo comparten en silencio? ¿Cuántos fieles, privados de guía, esperan solo una señal para levantarse? La batalla por la misa tradicional está lejos de terminar. Quizá solo esté comenzando. Pero, ¿por qué esta obstinada persecución de la misa tradicional? La pregunta es inevitable y la respuesta, aunque desconcertante, es fácil de intuir. No se trata solo de una cuestión litúrgica, sino de un proyecto teológico e ideológico bien definido. La eliminación de la misa de siempre no es fruto de la casualidad, ni una mera decisión administrativa neutral. Forma parte de un plan más amplio que busca redefinir el catolicismo, transformándolo en algo irreconocible respecto a su tradición de 2000 años. La idea de que el Papa pueda, con un simple plumazo, declarar inaceptable lo que durante siglos ha sido el centro de la vida de la Iglesia, representa una novedad absoluta en la historia católica. Nunca antes, un rito tan venerable, fuente de santidad y gracia para innumerables fieles, había sido tratado como un problema a eliminar. Nunca se había visto a un papa intentando destruir activamente lo que sus predecesores habían custodiado y transmitido con tanto esfuerzo. Cierto, a lo largo de los siglos se han producido desarrollos y reformas litúrgicas, pero siempre bajo el signo de la continuidad. Hoy, en cambio, se intenta imponer una ruptura neta, un nuevo comienzo que parece querer borrar el pasado. Y aquí es donde reside la cuestión central. Esta revolución litúrgica no implica solamente un cambio de forma, sino una transformación sustancial. No se pretende solamente modificar el modo en que la misa se celebra, sino redefinir la misma esencia de la fe. ¿No es acaso evidente que la supresión de la misa tradicional representa solo uno de los pasos de un proceso mucho más amplio? No es casualidad que quien hoy se opone a la liturgia antigua sea a menudo el mismo promotor de una visión de iglesia
abierta a compromisos con el mundo, dispuesta a diluir la doctrina para parecer más aceptable a los ojos de la sociedad moderna. El problema, sin embargo, va mucho más allá de una simple lucha interna en la jerarquía eclesiástica. El verdadero drama es que la eliminación de la tradición deja a los fieles sin puntos de referencia, desorientados y privados de su derecho fundamental: recibir los sacramentos en la forma que ha alimentado la fe de sus antepasados. Entonces, la verdadera pregunta no es si la misa tradicional sobrevivirá, porque, sin duda lo hará, sino hasta qué punto los que gobiernan la Iglesia estarán dispuestos a llegar para eliminarla. ¿Cuántos fieles tendrán que sufrir antes de que esta guerra sin sentido llegue a su fin? ¿Cuántos sacerdotes serán perseguidos? ¿Cuántas comunidades destruidas? ¿Cuántas iglesias obligadas a cerrar sus puertas? El tiempo dará la respuesta, pero una cosa es segura: la tradición no se rendirá. ¿Y tú qué piensas? Déjanos saber en los comentarios. Comenta amén si te ha gustado el video. Que Dios te bendiga.